¿Listos para Gálatas? Excelente, estamos en el capítulo 5 y vamos a comenzar esta noche en el versículo 16, pero primero que nada vamos a volver al primer versículo del capítulo 5, pero antes vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo para estudiar tu palabra, orientarnos bien, enamorarnos de ti aún más y más. Y te suplicamos, Señor, que nos guíes en este estudio para andar más de cerca, Señor, a tu lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas 5:1. Aquí estamos hablando, en el libro de Gálatas, Pablo está haciendo este contraste entre la gracia de Dios y la ley. Y como les he dicho cada semana en este estudio, lo que resulta en esta carta, Pablo está enojado, porque Pablo y otros más fundaron varias iglesias en la región de Galacia, por eso se llaman los Gálatas, y después de su salida, después de salir Pablo a hacer otras cosas, unos maestros falsos judaizantes llegaron, tratando de convencerles a los Gálatas, en su mayoría de fondo no judío, gentiles, como se llaman en la Biblia, tratando de convencerles a convertirse en judíos. Es decir, ellos decían, bueno, qué bueno que están siguiendo a Jesucristo, el Mesías de nosotros, pero para ustedes, para llegar a ser espirituales, verdaderamente espirituales, tendrán que convertirse en judíos, y ustedes, varones, tendrán que circuncidarse, por supuesto. Y Pablo se pone furioso, porque no tan solo se trata de mala doctrina, se trata de herejía. ¿Por qué? Porque eso es negar la suficiencia de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz cuando murió y dijo: consumado es. No hay otra obra, ninguna cosa más que tenemos que agregar a lo que hizo Cristo, porque todo se basa sobre la gracia de Dios. Y por otro lado, el legalismo también niega la suficiencia del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios no es lo suficiente para guiarnos y llevarnos a una verdadera espiritualidad. Entonces, básicamente, estos maestros buscaban controlar, manipular y controlar a la gente. O sea, no son espirituales y no están enseñando la verdad de la Biblia. Por eso Pablo está furioso. Versículo 1 del capítulo 5. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. En otras palabras, somos libres para ser libres, no para volver a la esclavitud. Si somos libres, ¿para qué queremos volver a ser esclavos del pecado? ¿Por qué? Este es el punto de Pablo. Ahora, miren el enfoque. Comienza Pablo hablando no de la obediencia, no hablando de hacer esto ni hacer aquello, sino hablando de la libertad. Y en versículo 10, noten lo que dice: yo confío en el Señor con respecto a ustedes, que no pensarán de ninguna otra manera. Y el que los inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Qué interesante que Pablo responde con confianza, no con juicio, no con amenazas, no con críticas, sino: yo confío en ustedes, que son capaces de entender lo que está pasando y tomar las decisiones correctas. Y entonces llegamos al resumen y conclusión en versículos 13 y 14. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este libro Pablo está hablando de la libertad, está hablando de la gracia,
y está hablando del amor. Este es el enfoque de la carta. El problema, ¿cómo lo hago? Es decir, intelectualmente entiendo que debo vivir una vida espiritual, que debo vivir de esta forma, pero lo que pasa es que muchas veces trato de hacerlo y termino haciendo lo que no quiero hacer. Básicamente lo que Pablo decía en Romanos capítulo 6. Pablo luchaba con lo mismo, por supuesto. Y Pablo, como uno que ha vencido, está compartiendo con nosotros, mediante los Gálatas, cómo llegar a esta misma victoria, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Ahora, básicamente este libro se trata de dos maneras de vivir. Primero, en el poder del Espíritu Santo, o en el poder de la carne, es decir, nuestros propios esfuerzos. Estas son las dos opciones. Y lo que Pablo está afirmando aquí en este pasaje es simplemente que es imposible mezclar estos dos estilos de vida. O andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Una o la otra. Y por eso en versículo 16, comenzando el pasaje que vamos a ver esta noche, Pablo dice: digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Este es el problema, ¿verdad? Lo que pasa, tenemos en nosotros este conflicto. Por un lado el Espíritu, por el otro lado la carne. Y Pablo dice, es imposible reconciliar estas dos cosas. Y por este conflicto, es por eso que muchas veces pensamos hacer lo correcto y no se puede. Y Pablo dice, eso se debe a este conflicto. Pero, versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, mayúscula, no nuestro espíritu, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Por el contrario, si estamos bajo la ley, es imposible andar en el Espíritu. Si uno está luchando para guardar esta regla y esta ley, este principio, que voy a intentarlo más y voy a orar más y voy a leer la Biblia más y todas son cosas buenas, pero cuando el enfoque en lo que nosotros estamos haciendo para lograr una espiritualidad, es imposible andar en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, no estamos bajo la ley. Versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto que ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y de nuevo les recuerdo que estoy en esta serie leyendo de la Reina Valera de 2015, o sea, la actualizada. ¿Por qué? Porque me gusta, no digo que es la mejor traducción del mundo, simplemente digo que muy similar a la Reina Valera, que es muy parecido para nosotros, pero para los jóvenes y todo esto hay ciertas palabras en el vocabulario que son difíciles de entender. Me gusta lo que usan como su vocabulario en este pasaje. Ahora, ¿qué está pasando acá? Lo que tenemos a la mano es un pasaje de contrastes y verdades. Vamos a observar. Primero, hay un contraste entre lo que es andar en el Espíritu y lo que es satisfacer los deseos de la carne.
Ese es el contraste. ¿Cuál? ¿Andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne? Y aquí, en este contexto, carne no quiere decir cuerpo, en este contexto quiere decir nuestro espíritu adentro, nuestro ser. O sea, lo que está en el ser humano. El hombre natural a veces se llama, lo que está por adentro de nosotros naturalmente. Por el otro lado, los deseos de la carne son opuestos a los deseos del Espíritu. Lo que vimos en versículo 17, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Por eso tenemos el conflicto, ¿no? Por un lado, la carne, lo que está dentro de nosotros, tenemos ciertos deseos muy fuertes. Por el otro lado, el Espíritu Santo que radica dentro de nosotros como creyentes está deseando otras cosas totalmente. No concuerdan. Ahora, por supuesto, aquí tenemos la razón, que no puedes muchas veces hacer lo que sabes es correcto. Porque terminamos haciendo algunas de las cosas en esta lista. Muchas veces el legalista que está viendo esta lista de las obras de la carne, hay cosas, bueno, yo nunca he participado en una orgía, jamás he matado a nadie y siempre estamos haciendo este chequeo, pero envidia, bueno, algunas cosas que posiblemente. Entonces podemos ver que hay ciertas cosas que no, pero hay otras cosas que, culpable. Entonces ahí está el conflicto. Porque el legalista quiere, pues, una calificación de 100, ¿verdad? Tiene que llegar a la perfección. Entonces, ¿qué podemos hacer? Versículo 17. Al final, ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Por eso quieren vivir de esta forma y terminan viviendo de otra forma. Varias veces en este estudio les he dicho que uno de los peligros de personas como nosotros que enseñamos la Biblia, que somos siervos en este sentido, que nos toca ser líderes, pastores y todo eso, por eso muchas veces terminamos andando con máscaras, aparentando cierta cosa, cierta vida, cuando la realidad es que no estamos viviendo lo que estamos predicando. Y no es necesariamente porque algún día llegamos a este punto, de hoy en día yo creo que voy a convertirme en hipócrita. No es eso, lo que pasa, con toda sinceridad estamos enseñamos, tenemos que hacer esto, que el otro, que no sé qué, y como líder tenemos que dar la impresión que yo nunca he tenido problemas, mi matrimonio es ideal, nunca hemos tenido una pelea en 50 años de matrimonio, que esto, que no sé qué, y damos este aspecto de perfección, pero por dentro está el Espíritu Santo diciendo que no es así. Y después de decirlo tanto tiempo, tenemos que poner la máscara. Y dentro de poco la máscara se convierte en una hipocresía total. Y esto engendra también a su tiempo el pecado, de alguna forma. Y por eso hay tanto pecado, digamos, en el ministerio. Y como digo, no es necesariamente que todos que están en el ministerio comienzan queriendo ser hipócritas, falsantes o algo. No, es simplemente lo que pasa cuando estamos luchando para hacer lo que es imposible. Oigan, lo que es imposible. Es imposible por nuestros esfuerzos vivir según los deseos del Espíritu. Por eso tenemos al Espíritu. Porque la función del Espíritu es crear en nosotros una justicia. Por la gracia, no por las obras. Así que tenemos
estas dos maneras de vivir. Guiados por el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Y Pablo dice esto, satisfacer los deseos de la carne, esto es estar bajo la ley. Ahora fíjense, esta lista contiene en su mayoría palabras que nosotros asociamos con aquel vecino que odia a Dios, que es sinvergüenza. Así es mi vecino. Toma mucho, que grita, que no sé qué. Pero la persona religiosa, pastor, líder, diácono, lo que fuera, que pretende vivir bajo la ley, no puede andar en el Espíritu. Porque es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué hago? Por eso estamos, vamos a ver. Son contrastes que vemos acá. ¿No ven el contraste? Si uno busca obedecer la ley, no es guiado por el Espíritu. Si no sabemos lo que es tener una relación íntima con el Espíritu Santo, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Tenemos que detenernos aquí un poquito. Si uno busca obedecer la ley, si su enfoque es obedecer, no es guiada esta persona por el Espíritu. Y son los religiosos que tienen problemas con este pasaje. Y cuando uso la palabra religiosos, no me refiero necesariamente a los inconversos o falsantes, me refiero a las personas que, cualquiera que sea el motivo, están tratando de vivir bajo la ley. Me explico, podría ser un creyente, podría ser que no. Uno de los problemas que tenemos en esta cultura, en los últimos quizás 50 años, es que hemos hecho tanto énfasis en la salvación, que lo que queremos hacer es hacer esta división. Por aquí tenemos los salvos y por aquí tenemos los inconversos. Y entonces vamos a la calle para predicar el Evangelio, evangelizar, pero el evangelismo que hacemos es un evangelismo muchas veces muy intelectual, que tiene que ver con lo que uno sabe. ¿Entiendes que eres pecador? ¿Entiendes que Cristo murió en tu lugar? Entonces solamente tienes que seguir esta oración y vas a ir al cielo. ¿Solo eso? Sí. Oran y luego regresamos unos días después y decimos, ahora que has puesto tu fe en Cristo Jesús, qué conveniente sería amar a Dios. ¿Me explico? ¿Para qué? Ya soy salvo. Ya soy salvo. Pero si nuestro evangelio, como compartí acá un domingo hace no mucho, si el evangelismo que nosotros hacemos es más natural, más orgánico, más real, y estamos testificando no solamente con palabras, sino con nuestras vidas, y la gente quiere lo que ve en nosotros, y si la gente entiende lo que es enamorarse de Dios en la Biblia, la diferencia. Cristo no andaba predicando la necesidad de orar una oración para ir al cielo. Él iba anunciando que el reino de Dios había llegado y la necesidad de seguir a Dios. Si uno ama a Dios de todo corazón, de toda mente, de toda alma, todo esto, como resultado va a ir al cielo, es parte del paquete. Sucede. El énfasis en la Biblia no es ir al cielo o no, es amar a Dios o no. Y si uno ama a Dios verdaderamente de todo corazón, entonces ¿qué pasa? El Espíritu dentro de esta persona
le guía a obedecer los preceptos del Señor y tendrá vida eterna, porque así es la promesa del Señor. Pero el enfoque no está en mí, está en Dios. Este es el punto. Y por eso, cuando el enfoque está en obedecer las reglas, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Ahora, ¿qué decimos entonces de Gálatas 5:21? Al final de esta lista, cuando después de hablar de las obras de la carne que son evidentes y todo esto, si luchamos para obedecer la ley, podemos decir que no somos culpables de algunas de estas cosas, pero culpables de otras, y a veces hago lo que Dios quiere, pero honestamente, a veces no. ¿Alguien aquí que nunca ha pecado? Menos la mentira, ¿verdad? Y es obvio también que esta lista no está completa. Son ejemplos nada más. No son las palabras lo importante acá, porque Pablo dice al final, y otras cosas semejantes a estas. Así que podríamos pasar horas y horas estudiando el significado de cada palabra, pero me imagino que la gran mayoría de nosotros sabemos de qué se trata. y si hay otra cosa mala que no está en la lista, eso también, dice Pablo. Entonces, ¿qué en el versículo 21 que dice, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios? ¡Ah! Ya ves, posible perder la salvación. Una pregunta, ya que estamos en el capítulo 5, en todo el contexto del libro hasta acá, ¿el contexto ha sido ir o no al cielo, tener o no tener la salvación? No, ha tenido que ver con la manera de andar en el Espíritu Santo, la gracia o la ley. Así que obviamente no se trata de eso. ¿De qué se trata? Vamos a ver, vamos a seguir un poco a ver lo que Pablo está diciendo. Porque en este pasaje, básicamente, tenemos un conflicto de deseos. Deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y por esto, lo que Pablo está diciendo acá choca con la mentalidad de los que viven o pretenden vivir bajo la ley. Si estamos bajo la ley, los deseos míos, aunque sean bíblicos, fíjense, aunque mis deseos sean bíblicos, si pretendo lograrlos por lo que deseo yo, son carnales. Por eso una persona puede pasar décadas en una iglesia como esta, llegando a todos sus cultos, participando en todas las actividades, sirviendo en posiciones de liderazgo, y no ser guiado por el Espíritu Santo. Sucede. Y sucede mucho. Y si no soy guiado por el Espíritu, voy a luchar para obedecer los deseos de Dios a todo costo. La ley nos da la impresión que a Dios no le interesa lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. ¿No es cierto que cuando a veces estamos en un punto de decisión y decimos, bueno, no importa lo que yo deseo, lo importante es lo que Dios desea? Suena muy espiritual, ¿verdad? Sin embargo, hay un problema. Hay un problema muy serio. Y este es el problema que Pablo está tratando. Suena bien. Inevitablemente, con esta actitud, llegamos al conflicto entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. La ley dice, no importa lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Entonces vamos a hacer el sacrificio. No quiero hacerlo, pero es lo correcto, así que voy a hacer el sacrificio y voy a obedecer a Dios. El pastor Tim el otro día me gustó la ilustración que dio. Una mujer quiere respetar a su marido
pero su marido es una persona que no merece respeto. Entonces, ¿qué hago? La religión me dice respetarlo de toda manera porque esto es lo correcto. Pero llegamos a esta posición. Obedecemos a Dios tan solo porque es lo correcto, pero no es lo que quiero. ¿Y qué pasa? Desaparece el gozo, desaparece la espiritualidad y uno comienza a vivir bajo la ley en esclavitud. Este es el punto de Pablo. Entonces tengo que aprender lo que es correcto, cómo vestirme en la iglesia, las palabras que debo usar en las palabras y cuáles son las palabras que no debo usar, que no ir al cine, que esta música me gusta, esta música no, que no sé qué, y un montón de reglas y comenzamos a vivir de acuerdo a las apariencias y el exterior. Y por dentro algo está muerto. No hay gozo y no hay deseo espiritual. Y por eso muchas veces en las iglesias podemos ver a personas que tienen 30 años de seguir a Dios y están enojados, aunque siempre están en la iglesia todos los domingos, pero amargas las personas, enojadas. Pues yo tengo 40 años de servirle a mi Señor Jesús, ni una vez ha pasado una gota de alcohol por estos labios, porque he vivido una vida santa ante el Señor. De veras. ¿Y quién va a decir, yo quiero ser como él, como ella? No, quisiera ser un poco menos santo y más alegre. Pero lo que Pablo está diciendo, no tenemos que escoger. Podemos ser personas santas y alegres a la misma vez. Ahora, el punto es, llegamos a pensar que es más importante hacer lo correcto que entender que Dios me ama y Él quiere darme los deseos de mi corazón. Y en este momento, la motivación de mi corazón llega a ser el temor, el miedo. Y motivado por el temor, tomo decisiones basadas en cuál es la decisión que Dios bendecirá más, o evitar su juicio, evitar las consecuencias, y no es que hago lo que hago por el amor hacia Dios que sale de mi corazón. Y lo que Dios quiere más que nada es que el amor que salga de nuestros corazones sean todo el motivo necesario para servirle a Él. De vez en cuando vamos a equivocarnos, vamos a pecar. Claro. Me gustó al final de la ilustración que le digo cuando el pastor Tim dijo hace unas semanas, si no lo cree, entonces varones, vamos a hacer la prueba. Hoy, en algún momento, dile a tu esposa que le ama. Y cuando ella dice, ¿por qué? Dices, porque es lo correcto. Tengo que hacerlo. A ver, ¿cómo te sale? ¿Y no crees que Dios es igual? Ustedes tendrán que obedecerme. Sí, Dios, sí, voy a hacerlo. ¿Por qué lo hacen? Porque es lo correcto, porque es lo que requieres de nosotros. Eso es, si no te voy a dejar caer relámpagos y juicio Pero este no es el Dios de la Biblia. El Dios que envió a su Hijo único a morir en nuestro lugar y darnos gracia y amor. El legalista dice, no, pero entonces, si decimos esto, entonces la gente no obedece. No. No, nada que ver. Si de veras amamos a Dios,
le seguimos. Y el fruto es obediencia. El fruto es un cambio, una transformación. Pero es motivado por el amor producido por el Espíritu Santo dentro de nosotros, haciendo una transformación en nosotros y no por nuestros propios esfuerzos. Miren lo que yo he hecho, 50 años de servirle a Dios. Entonces, ¿quién está recibiendo la gloria? Hay un pasaje en Santiago, el primer capítulo, que es muy interesante relacionado con eso de los deseos. Santiago 1, versículo 13 dice, Santiago 1:13, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. Pero cuando uno es tentado, cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión, y aquí varias traducciones muy bien traducen deseos, pasión, deseos. Podemos usar cualquiera de estas dos palabras, pero que entiendan que la palabra pasión en este contexto se usa en el sentido de los deseos que tenemos. Entonces, otra vez, pero cada uno es tentado, versículo 14, cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión, sus propios deseos, concupiscencia, dice la Reina Valera 60, y por eso estoy usando otra traducción, porque ni muchos pastores podrían explicar lo que es concupiscencia. Y tan solo decimos, yo no tengo eso. Me vacunaron, así que no tengo eso. Luego, esa pasión, es decir, estos deseos, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. ¿Cuál viene primero? ¿Los deseos o el pecado? Los deseos. Y por eso digo que Dios tiene más interés en los deseos de nuestro corazón que nuestros pecados, que nuestras obras, que nuestra obediencia, porque Él sabe que si en nuestro corazón deseamos a Él más que cualquier otra cosa, vendrá la obediencia, la madurez a su tiempo, vendrá todo lo demás, porque los deseos vienen primero. Esta lista dice que las obras de la carne son evidentes. Evidentes. No es misterio. No tenemos que pasar horas y horas explicando el significado del griego, que no sé qué, aunque sí se puede hacer. Pero Pablo dice, son evidentes. Uno no tiene que ser genio para entender que hay cosas malas que salen de nosotros, estos malos deseos de la carne. Y lo que Pablo está diciendo, si los deseos de la carne son deseos para cualquier cosa fuera de Dios mismo, el resultado será el pecado. Y al final estamos otra vez en la esclavitud. Aún estando en la iglesia, como digo, con deseos bíblicos. Alguien ha sacado algún versículo de la Biblia y mira que tenemos que obedecer eso. ¡Ah! Eso también. Así, mira esto. Y tenemos una colección de versículos sacados fuera de contexto para tener una lista de reglas que no sé qué. Y si seguimos este camino, llegamos a esta muerte y terminamos en el pecado y en la esclavitud. Y como digo, esto incluye obras de la carne que son religiosas. Uno puede memorizar toda la Biblia en la carne. Uno puede predicar en la carne. Uno puede aconsejar en la carne.
simplemente estar pasando por una acción relacionada con lo que es bueno, no habla de su origen. Y si no es por ser guiado por el Espíritu Santo, si es por la pura obediencia, que yo tengo que hacerlo, entonces el resultado será el pecado. Y el resultado final será otra vez la esclavitud. Por eso el enfoque tiene que estar en la persona de Dios, no en lo que yo hago o no hago, sino enfocados, puestos los ojos en Cristo Jesús, dice Colosenses. Esto ha de ser nuestro enfoque. Los deseos de la carne desean evitar el infierno, no quieren perder la salvación, están enfocados en lo que puedo recibir de Dios, cómo puedo ser bendecido por Él. Pero un momentito, ¿dónde está el enfoque? No está en la misma persona de Dios. El enfoque está en lo que yo pueda recibir o evitar. Lo que yo pueda lograr o ganar o merecer. Y lo que Dios quiere, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es el amor genuino de nuestros corazones. Y Dios pasó siglos en el Antiguo Testamento demostrando que ni la gente que se llamaba por su nombre tenía la capacidad para obedecer la ley, ni una vez, ni una persona, nadie. Es imposible. ¿Por qué? Por esto. Por esto. Y si no fuera así, Cristo no tendría motivo de venir. Él vino para hacer lo que nosotros no pudimos, no nos fue posible, por este conflicto. Deseos de la carne, deseos del espíritu. En Mateo capítulo 22, versículo 35, Mateo 22, 35 al 39, ustedes reconocerán la historia. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande primer mandamiento, y el segundo es semejante a él, lo que Pablo cita a los Gálatas: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento? Obedecer a Dios, ¿verdad? No, es amar a Dios. Amar a Dios de todo corazón, mente, alma, espíritu, etc. Porque si amamos a Dios de esta forma, no tenemos que preocuparnos por la salvación, a dónde vamos a pasar la eternidad. No tenemos que preocuparnos por lo que vamos a hacer, que obedecer o no, porque todo esto viene como resultado. Toda la ley, dijo el Señor Jesús, se resume en esto. No, pero mi hijo sacó un tatuaje, por eso va al infierno. Yo le dije, yo le enseñé el versículo ahí. No, momentito. Toda la ley se puede resumir en amar a Dios con todo el corazón, mente, alma. Leyendo esta lista de las obras de la carne, comienzo a juzgarme a mí mismo por lo que he hecho, lo que no he hecho, y no según el amor que Dios tiene por mí y lo que Él ha hecho por su gracia. Por eso es tan peligroso esta actitud del legalismo, porque entonces lo que pasa, el legalista está poniendo el enfoque en nosotros, las personas, lo que hacemos, lo que no hacemos, en la obediencia, a la fuerza.
Porque no importa lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Pero Dios dice, no, es importante lo que tú quieres. Y precisamente por eso he mandado mi Espíritu para vivir en tu vida, para producir en tu interior un nuevo corazón, con nuevos deseos, que son los deseos del Espíritu. Porque yo sé que si me amas de todo corazón, todo lo demás viene por añadidura, no a la fuerza, viene como resultado del amor. Y la meta de la verdadera espiritualidad entonces es sincronizar mis deseos con los deseos de Dios. Y si mi motivación es miedo a desobedecer, me quedo bajo la ley y soy esclavo a los deseos de mi carne, aunque son deseos que tienen que ver con la Biblia. Nuestro deseo ha de ser el deseo a Dios mismo, su persona. No deseos que tienen que ver con Dios, o los deseos acerca de Dios, o lo que uno pueda recibir de Dios, o ser bendecido por Dios. No. Yo deseo a Dios sobre todas las cosas. Yo deseo a Él más que cualquier otra cosa. Ese es el punto. Para entender, en vez de ser motivado por el temor o por querer más que Dios me pueda dar, lo que quiero es que mis deseos sean deseos a Él, sabiendo que Dios me ama y Dios quiere lo mejor para mí y Dios quiere darme los deseos de mi corazón y por eso le amo a Él. Y lo que hago, aun cuando no entiendo bien, como si yo fuera un niño de 4 años, a veces no entiendo muy bien, pero yo sé que amo a mi mamá, amo a mi papá. Y entre más voy creciendo, si este amor también va creciendo, yo voy a tomar decisiones equivocadas. De vez en cuando voy a pecar, posiblemente cosa seria. David, Abraham, otros héroes de la Biblia que cometieron un gran pecado. Pero la diferencia es que personas como Moisés, como Abraham, como David, siempre volvieron a este amor. Esa es la diferencia. Andar en el Espíritu, en otras palabras, es la clave para no ser esclavo. Hace poco alguien me envió un mensaje por Facebook pidiendo, hermano, ¿podría enseñarme cómo andar en el Espíritu? Bueno, por texto no, porque no tengo tantos dedos. Pero esta noche lo que quisiera hacer es, en pocas palabras, enseñarles los elementos de lo que es andar en el Espíritu. Yo he enseñado sobre andar en el Espíritu desde hace casi 40 años. 50. Porque en el primer año de mi nueva vida en Cristo Jesús, alguien compartió conmigo lo que es andar en el Espíritu. Y yo en aquel entonces, como un niño espiritual de 1 año, andaba por allí, para allá, pero esta enseñanza se me pegó. Y a través de las décadas lo he enseñado de varias formas, con varios bosquejos, con varios elementos, pero básicamente es lo mismo. 6 cosas quisiera dejarles. Primero, entender, antes de darles los pasos, entender que la función principal del Espíritu Santo es cambiar nuestros deseos. Por eso está dentro. Gálatas 5:16 de nuevo. Digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Fíjense, una promesa.
Una promesa. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu. El espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no se hagan lo que quisieran. Pero, si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. El espíritu no existe para hacerte más obediente. El espíritu existe para cambiar los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque el espíritu es Dios. Y Él sabe que si Él logra cambiar los deseos de tu corazón para amar a la persona de Dios sobre todas las cosas, no hay problemas con lo demás. El espíritu trabaja con tus deseos, no con tus acciones. Al ser bien tus deseos, tus acciones serán las correctas. En el próximo estudio, en los últimos versículos del capítulo 5, veremos el fruto del Espíritu. Y cómo es que Dios primero cambia nuestros deseos y luego esto resulta en un cambio de fruto. No es por los esfuerzos. Ahora, 6 elementos. Primero, conocer la Biblia. Conocer la Biblia. El Espíritu siempre te guía a seguir la Biblia. Jamás contradice la Biblia. ¿Por qué? Porque Él es el autor. Él es Dios. Y de alguna forma tenemos que tener una relación viva con la Biblia. ¿Y cuántas horas cada día? ¿Y cuáles versículos? ¿Cuál plan? No. Nada que ver. Digo que necesitamos una relación con la Biblia. Y cómo esto funciona para ti, en tu vida, en tu horario, tu mente, tu mentalidad, como Dios ha puesto tu cableado interno y todo eso. No importa. Pero necesitamos, de alguna forma, entender la Biblia. Salmo 119, a propósito, hablando con Marco, dentro de poco vamos a iniciar un estudio del Salmo 119. Y siempre ha sido para mí un marcador importante el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estoy en una encrucijada. ¿Qué hago? Y que solamente veo oscuridad, duda, sombra. ¿Qué hago? Sacar la palabra. Es mejor que tu celular con la función de la lucita, ¿verdad? De que tienes la Biblia para hacer luz, para alumbrar tu senda, tu camino. Funciona. En segundo lugar, aprender a conversar con Dios. No simplemente orar en un sentido formal, siguiendo una lista, y está bien. Si tienes una lista de oración, está bien, fantástico. Pero de alguna forma tienes que entender lo que es conversar con Dios. Hasta tener un diálogo con Dios. En vez de pensar, bueno, si yo hago esto, si yo obedezco esta regla, Dios tendrá que bendecirme, pero no puedo hacerlo. Entonces la pregunta es, conversar con Dios para decir, Dios, ¿por qué es que no quiero lo que tú quieres? ¿Qué está en mí que el espíritu tuyo tendrá que cambiar? Y no luchar para obedecer pensando que si no obedeces, Dios estará enojado, y si Dios está enojado, entonces Dios no me bendecirá. No, eso es vivir bajo la ley. Y cuando llegamos a estos momentos, cuando ves que el deseo de Dios está por acá, y el deseo mío está por allí, en vez de simplemente decir, porque se ha escuchado en la iglesia, decir que no importa lo que tú deseas, lo importante es lo que Dios desea. No, la respuesta correcta es sentarte con Dios y decir, Dios, tenemos que hablar. Aquí tenemos un problema. Yo veo claramente lo que tú deseas, pero estoy luchando porque
Yo tengo deseos por acá, Señor, ¿por qué es que mis deseos no están de acuerdo con los tuyos? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en mí? Señor, ¿qué tienes que madurar en mí? ¿Qué tienes que cambiar en mí? ¿Qué quieres transformar en mí para que estemos de acuerdo en nuestros deseos? Porque yo sé que quieres darme los deseos de mi corazón. Y tú quieres que los deseos tuyos sean también los deseos míos. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me es tan difícil desear lo que tú quieres? Ahora, ¿crees que Dios tendría interés en contestar esta oración? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Obedecer simplemente para obedecer resulta en un tipo de esclavo robótico. Y lo que le da más gloria a Dios es ver cómo es por su gracia y por su amor, su espíritu dentro de mí pueda alinearme totalmente con los deseos de Él. Entonces, ¿quién recibe la gloria? Él. Si fuera de otro modo, yo podría decir, durante todos estos años yo siempre he hecho lo que Dios desea, he negado mis propios deseos. ¿Sí? Para decir, miren a mí, que soy el gran espiritual. Pero cuando sabemos que todo es por la gracia del Señor, sabiendo que, no, mira, yo quise hacer aquello. No, te digo la verdad, yo quise hacerlo. Mucho. Y te digo además que algunas veces lo he hecho. Pero yo también entiendo quién es Dios y yo lo amo tanto. Que te digo en toda humildad y gratitud que Dios ha puesto en mí su gracia para que yo pudiera llegar a sincronizar mis deseos con los deseos de Él. Entonces Dios está recibiendo la gloria y no uno mismo. El problema es cuando queremos llegar de lo que dice la Biblia a nuestras acciones sin pasar por el control total del Espíritu Santo. Es imposible. Muchas personas que tienen la buena y santa doctrina no logran eso porque no entienden lo que es ser controlados por el Espíritu. Y puede decir tal persona que ha logrado obedecer a todo costo lo que dice la Biblia, pero no puede decir ni entiende lo que es estar bajo el control total del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, Proverbios 3, 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Una promesa. ¿Qué tengo que reconocerle a Él? Señor, tú sabes que esto es una tentación enorme para mí. Mi historia, mis fracasos pasados, Señor, tú sabes que esto es algo que en mis deseos carnales es lo que quiero hacer. Para que Dios diga a través del Espíritu, yo sé, hijo, yo sé, pero yo te voy a cambiar. Yo te voy a cambiar por amor. Y Él recibe la gloria. Pero lo que se nos enseña a veces es en esos momentos cuando esto es lo que de veras quiero en mi corazón, nos enseñan a mentir. Dios santo, yo quiero honrarte a ti, haciendo el sacrificio, en vez de ser honestos y tener esta plática con Dios. Dios, estoy luchando. Y sin tu gracia, sin tu amor, no puedo hacer nada. Tercer paso,
escuchar lo que Dios dice en esta plática. El pastor Tim compartió el otro día un versículo favorito mío también, Isaías 30, versículo 21, Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras: este es el camino, anden por él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Dios está diciendo, yo te hablo. Pero ahora nos dicen hoy, no, Dios no habla hoy, tenemos la Santa Biblia, parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Biblia. Dios no habla así, no. Dios sí sigue hablando. Y si no fuera así, no tendrías la vida eterna. Porque cuando alguien fue usado o algo fue usado por Dios para guiarte a Él, tú estabas escuchando la voz de Él. Yo recuerdo estando a solas en mi dormitorio en la universidad a los 18 años, nadie estaba conmigo, nadie me estaba guiando a los pies de Jesús, yo solo. Yo estaba leyendo un libro escrito por Billy Graham en aquel entonces y estaba buscando en la Biblia las referencias y ¿sabes qué? Dios me estaba hablando. No en palabras audibles, no estaba escribiendo algo en el espejo, no, pero me está hablando. Esta voz de atrás que decía, hijo, este es el camino. Este es el camino, aquí. Es cierto lo que este dice, es cierto lo que dice la Biblia, es cierto. No fue simplemente una decisión intelectual. Tuvo que ver con mi intelecto. Dios usó mi mente para entender, pero Dios me habló. Y desde entonces Dios no ha quedado mudo. Sigue hablando. No en palabras así audibles, ni aunque me imagino que es capaz, pero a mí no me ha pasado. Pero lo que quiero decir es que Dios sí nos habla. El religioso, el legalista, está demasiado ocupado haciendo obras, tratando de dar la impresión de cumplir con la ley, queriendo recibir cosas y bendiciones de Dios, que no tiene tiempo para reconocer la voz de Dios. Y le digo que Dios no quiere hablar con mentirosos, que quieren dar la impresión de que todo está bien. No, que yo soy espiritual, yo sé que no, esta tentación, pero no, que yo ya tengo la madurez, que no, Señor, gracias. No. Dios no quiere hablar con mentirosos, con farsantes, con fariseos. Pero Dios quiere hablar con personas honestas. Señor, esta lucha, Señor, quiero decirte que yo quiero hacerlo. Pero yo sé que tú tienes otro deseo, Señor. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos estar de acuerdo, Señor, en esto? ¿Qué tienes que cambiar en mí? Entonces Dios, en la misma manera, hijo, hija, por aquí, por allá. Gracias, Señor. ¿Fue fácil? No. Por supuesto que no. Fue difícil. Pero fue motivado por el amor que tengo hacia Él y la relación que tengo con Él. Cuarto lugar, confiar en Él. A veces no lo vamos a entender totalmente y hay aquellos momentos cuando simplemente tenemos que confiar en Él, seguirle a Él. Como dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Hay veces cuando estamos luchando en esos momentos, o no sabemos a dónde ir y sinceramente no entendemos y tenemos que sentarnos para decir, Señor, dímelo. Y cuando Él nos dé la indicación, tenemos que confiar en Él, aunque no lo entendemos todo. En quinto lugar, simplemente seguir al Espíritu. En Juan 3 el Espíritu se compara al viento. El viento no se ve, pero los resultados son evidentes y se siente
Se siente en la mejilla, se siente el viento. El viento empuja las hojas y nosotros somos las hojas. El Espíritu Santo nos está empujando así. A veces como un gran viento, a veces poco a poco. Pero el Espíritu nos está empujando y tenemos que seguirle a Él. Y por último, ¿cómo sabemos que andamos bien? Por el gozo de tener esta relación amorosa con Él. Y por eso es posible ver a personas que comenzaron este camino con toda sinceridad hace muchos años, pero todos los domingos están en la iglesia, han completado todos los estudios y muchos ministerios, que esto, que el otro, pero son personas amargas y enojadas, espiritualmente muertas, aunque hacen todo lo correcto de todas las apariencias externas. Han perdido el gozo, la paz. Por eso, primer paso de Growth Track, conocer a Dios, disfrutar de Él. No es tan simplemente conocer a Dios, es disfrutar de Él. Y cuando llegamos a estos momentos de seguir al Espíritu Santo, aunque ha sido difícil y durísimo, la paz y el gozo de haber hecho lo correcto, no por el esfuerzo, sino por el amor y por la gracia y el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, cambiándonos, transformándonos. Este estudio, estos versículos, ha sido de mucha importancia, no por la persona que está enseñando, sino porque tiene que ver con nuestra mentalidad, nuestra motivación básica y los deseos de nuestro corazón. Y te dejo con esas palabras. Tienes en tus manos la capacidad para decidir bien y andar en el Espíritu. Tú tienes esta capacidad, como dijo Pablo, yo les tengo confianza que no pensarán de ninguna otra manera. Pueden hacerlo. La próxima vez, como digo, vamos a hablar del otro lado de la moneda, el fruto del Espíritu, qué es y cómo vivir esta vida que queremos, que Dios quiere de nosotros. Pero primero tienes que hacer a un lado todas estas ideas, que todo depende de lo que hago, solamente la disciplina, solamente esforzarme más, solamente orar más, leer la Biblia más y por supuesto queremos leer la Biblia y orar, y claro que sí, pero no depende de esto. Esto ha de ser el resultado, el fruto de amar a Dios, a Él, no lo que pueda recibir de Él, sino amar a Él, punto, a Él, su persona. Como el esposo que ama a su esposa. No porque yo tengo que obedecer, no. Por lo que eres. Eres mi vida. Eres mi sueño. Eres el deseo de mi corazón. Eres la única persona para mí. Este amor es verdadero. Pero cuando uno de los cónyuges esté diciendo, no, que yo tengo que, porque yo tengo que hacerlo, yo soy creyente, tengo que quedarme contigo. Qué lástima, qué lástima. Todo comienza con este amor a Él. Padre Santo, gracias te damos por esas palabras de Pablo tan sabias, tan llenas de experiencia. Señor, teniendo todo el Nuevo Testamento para entender que Pablo también pasaba por esta misma lucha. No son palabras de teoría solamente para Pablo, sino de vida propia. Habiendo pasado por lo mismo,
habiendo luchado con las mismas tentaciones, con los mismos deseos, Señor, enséñanos, transfórmanos, cambian nuestros deseos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.